vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Sí, Señor, conmigo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Júbilo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Sí, Señor. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. ¿Cuántos tienen un Dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Él es el poderoso de Israel. Dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga. Cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. No hay nadie como tú, Señor. Si lo que es alza. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros con júbilo. La 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 la. Gózate. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y
yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Hecho a la mar, los carros, que se oiga todo el pueblo. La 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 la. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Que Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Que Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Y Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo.
Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos y a todas las personas que toman este tiempo, ¿verdad?, para estar conectados junto con nosotros en esta noche de estudio. Como cada jueves tomamos este tiempo para estudiar la palabra del Señor y es muy edificante para nosotros. Agradecemos a todos los hermanos, aquellos que se están conectando y aquellos que se van a conectar, todos los líderes y pastores amigos que siempre se conectan con nosotros y compartimos la palabra. Aleluya, esta es el cuarto jueves, ¿no? La cuarta parte del estudio que hemos estado estudiando durante 4 semanas ya, ¿verdad? Cada jueves estamos estudiando sobre el don de lengua, su uso y abuso. Y esta noche, hermanos, trajimos a uno designado de Grandes Ligas para que nos ayuden a darle conclusión, ¿verdad?, a este tan interesante tema. Sí, estamos muy, pero muy contentos de poder compartir la palabra con estos hombres de Dios que están con nosotros, y quisiéramos, por favor, que nuestro hermano Eloy, ya que no hay que presentarlo, pero sí quisiéramos, por favor, que él se presente a todas las personas que nos están viendo en esta noche. Eloy, por favor. Gracias, Pastor Elvis. Un placer estar acá compartiendo con ustedes un tema importantísimo, un tema que nos ayuda a crecer espiritualmente. Esta es una serie que está siendo de bendición para mucha gente y es un honor para mí que me tengan en cuenta para participar en este interesante estudio de la palabra. Muchas gracias. Wow, qué bendición. Mi hermano Jason ya es conocido, pero quisiera, por favor, si quieres saludar a todos los hermanos que están conectados ya previamente con nosotros.
Amén, 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 amados hermanos. Dios les bendiga. A mí me place de verdad una vez más estar aquí compartiendo junto con mi pastor, junto con mi gran amigo y hermano y colega y mentor, déjenme decirles, Eloy Rodríguez, al cual yo honro personal y públicamente delante de todos. Dios te bendiga, amado hermano Eloy. Dios bendiga a los hermanos que están conectados, que están en sintonía con nosotros a través de Facebook Live. Aleluya, qué bendición. Recordamos a los hermanos que pueden ver esta transmisión diferido a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Eloy Los Ríos. Ese es tu canal, por favor entra ahí, suscríbete hermanos, y como dicen los hermanos que trabajan esto, dale like. Es una bendición para nosotros cada vez que podemos tener este estudio o un estudio igual a este cada jueves, ¿verdad? Y tratar un tema tan interesante como este tema de el don de lengua. Y quisiéramos orar para iniciar, ¿verdad? Iniciar o continuar, porque ya iniciamos esta es la cuarta semana, hace 3 semanas ya, esta es la cuarta semana. Entonces solo es presentar a Dios nuestras vidas para que en esta noche Él sea quien nos dirige y que podamos aprender, porque es la intención, aprender de su palabra. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Te agradecemos, Dios, el tiempo que tú nos das. Gracias por las bendiciones del cielo, Señor. Gracias porque tú eres el que abre el entendimiento nuestro. Gracias porque, Señor, sin ti es imposible que podamos entender esta cosa. Por eso pedimos al Espíritu Santo, Señor, que esté aquí con nosotros, que nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, y que ella nos enseñe, nos cambie, que transforme las vidas que están escuchando en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, aleluya, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bendición. Dios bendiga otra vez a todos los hermanos, aquellos que ahora mismo se están conectando. Vamos a volver, hermanos, y a continuar, podríamos decir, donde nos quedamos el pasado jueves. Recuerde usted que estamos hablando del don de lengua, su uso y abuso. La semana pasada estuvimos hablando mucho sobre la parte del abuso de este don y cómo se está abusando en estos tiempos muchas veces de este don, y hablábamos de varias razones por las cuales se está abusando, a veces por desconocimiento, otras veces por ignorancia, otras veces por no tener la información correcta, ¿verdad? Porque se nos dio una información que no es la correcta, y otras veces simplemente porque estamos siendo repetitivos o estamos repitiendo un patrón que hemos aprendido, y muchas veces este patrón no tiene trasfondo bíblico. Recuerden que durante estas 4 semanas, al hablar de este tema, nunca lo hacemos con la idea de traer controversia sobre el tema. Puede ser un tema controversial, pero es un tema que está tan bien explicado a través de la palabra que a veces no entiendo por qué es controversial si tiene tanta información. Es uno de los temas que de lo que se encuentran en la palabra, ¿verdad?, que tiene más información, y esa información ni siquiera tiene mucho trasfondo histórico, bíblico, que uno tenga que analizarlo con teología, aplicarle escatología, hacer un exégesis, nada de esto, sino, hermanos, de una manera llana y simple, que la Biblia nos hace esta invitación a conocer este y otros temas. Pero en esta noche este es el tema que nos ocupa, el don de lengua. Y podríamos comenzar o continuar, ¿no?, definiendo el don de lengua para así entrar ya en la cuarta parte y la conclusión de este tema. El don de lengua, nos dice Wikipedia hoy, da una descripción Wikipedia tremenda. A mí me encantó cuando la leí. Don de lengua en la teología cristiana se llama don de lengua a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. Oiga, esto es el don de lengua. Y mire que esta interpretación lo da Wikipedia. Y es interesante, entonces, cuando entramos en la palabra, a través de la palabra, cuando comenzamos a ver sobre este don, hemos estado hablando ya desde hace varias semanas sobre el don y su manifestación. Hablamos de la manifestación del día de Pentecostés y también estuvimos hablando del libro de Primera de Corintios,
capítulo 14, del capítulo 14 de Primera de Corintios, donde nos da una descripción, ¿verdad?, bien abierta sobre el don. Y en esta noche quisiéramos continuar y de una vez entrarle a nuestro invitado, Eloy. Qué bueno que estás aquí. Te vamos a entrar de una vez con una preguntita que nos llegó por aquí y quisiéramos que tú nos dé algo de luz. Sabes que hablamos mucho sobre la parte del abuso, ¿verdad? Entonces quisiéramos, antes de entrar ya directamente al uso, quisiéramos preguntarte, Eloy, ¿de qué manera tú crees que el don de lengua está siendo o pudo haber sido abusado en estos tiempos? Gracias, Pastor. Claro que sí. Y no solamente en este tiempo, sino en el contexto que Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 14, y como usted decía, parece que era un problema serio porque Pablo se extiende mucho con relación a las observaciones que le hace a la iglesia y a los hermanos en ese momento. Y luego, cuando comienza a describir, dice que procuren los mejores dones, pero está hablando Pablo de un anhelo, de un deseo, de un fervor, de que las cosas de Dios hay que buscar lo mejor y sacarle el provecho. En ese contexto carismático, pentecostal, había personas que cayeron en competencia y había un problema también muy serio que hoy se puede dar, que la gente puede pensar que si habla muchas lenguas es más espiritual que otra persona. Y ahí es el problema. Pablo va a hacer algunas aclaraciones. Recuerde que en la iglesia de Corintios había muchos problemas y entonces uno de esos problemas era este. Y pareciera, dicen algunos autores, que Pablo escribió hasta un poco irritado con relación a lo que pasaba en esa asamblea, porque había marginación, había división. Recuerde que habían partidos políticos, había algo de confusión y desorden, y esto provocó entonces que el apóstol Pablo le hiciera la observación. Hoy pasa igual. Hay gente que no van a la palabra, no predican la palabra, sino que entienden que se puede dar un servicio donde constantemente se habla en lengua, pero el contraste que tiene aquí la profecía y las lenguas es interesante porque la menciona a las dos y hace un contraste donde Pablo dice: yo prefiero hablar que se me entienda y no 10,000 que no se me entienda. Pablo no está descartando el don porque es un don espiritual dado por Dios, pero se estaba perdiendo la perspectiva. ¿Qué hace Pablo? Pone el don en su justa perspectiva. No es que Pablo lo denigra porque lo que Dios da es bueno, sino que Pablo dice que el objetivo del carisma o de los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia y sobre todo hay que hacerlo en un ambiente de amor. Cuando se sale de ahí y se cae en competencia, exhibicionismo, no se predica la palabra y se crea lo que Pablo llama un desorden, una confusión, entonces sí tenemos problemas y lamentablemente hay grupos cristianos que tienen que estudiar un poquito esto porque sobre todo a la gente no cristiana le trae confusión. Pastor, entonces, ¿por qué, Pastor Eloy, si la Biblia da una explicación tan clara sobre este don y sobre cómo usar este don, ya entrando en la parte de su uso? Entonces, ¿por qué razón se malusa este don? O sea, no entiendo muchas veces si hay tantas explicaciones bíblicas, ¿verdad? Y hay tanta información sobre cómo usar este don, que según lo dice 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 10, que ahí comienzan a aparecer lo que son los dones del Espíritu, que comienza con el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, dice a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. O sea, si el apóstol Pablo pone tan claro el tema y lo explica de una manera tan explícita, ¿por qué razón entonces
las iglesias, muchas iglesias cristianas, primero, no hablan de este tema, que es lo número uno. Y como número dos, la manera en que usan el don es de una manera que en vez de traer edificación, está trayendo confusión. ¿A qué viene esto? Creo que nos falta un poco de educación cristiana y es lo que Pablo estaba haciendo y quiere con nosotros en este capítulo 14 extenso de 1 Corintios. Pablo, como dijo ahorita, lo que quiere establecer una especie de orden y veremos que ya en los últimos versículos del capítulo 14, Pablo da como una serie de parámetros que se pueden usar. Creo que los pastores y los maestros bíblicos tienen una responsabilidad de explicarle y de enseñarle a la iglesia, porque no hay problema con hablar en lenguas. Si alguien está predicando, debería hablar más palabras en el idioma que está predicando. Si en el caso de nosotros español, debería hablar más en español que en lenguas, pues si yo entonces me paso un mensaje hablando en lenguas, entonces no tiene sentido, no se entiende. Eso Lo no otro quiere es decir... Eso no querrá Sí, decir, adelante. Eloy, que una persona se pase el culto entero hablando en lengua. Eso no significa que tiene mucho poder. No, no necesariamente, porque se ha demostrado que una gente puede hablar lenguas hasta por emociones. Es más, hay gente que hasta escuela le enseña a hablar en lenguas y Sí. repiten, pero son lenguas del espíritu, es de la imaginación. La emoción puede traicionarte. Tú tienes que hablar, como dice Pablo, prefiero compartir 5 palabras que sean entendibles que hablar 10,000 que no sea entendible. No es que tal vez una prédica en un momento Dios nos toca y uno puede hablar en lenguas, pero uno tiene un dominio propio que el Señor le da y tú estás enseñando, predicando la palabra. El otro punto es que si alguien está sentado y es por el Espíritu Santo, hay una manifestación, tú puedes hablar lenguas para ti. O sea, Sí. no tiene que interrumpir el mensaje. Entonces, eso es falta de dominio propio. Ahí un predicador, un hermano, como decimos en el argot evangélico, se llenó de Dios. Ahora interrumpa el que está predicando. No. Uno debe sujetar el espíritu de uno al Señor. No es que tú sujetas al Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer eso. Ahora, el Espíritu Santo ordenado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos dio la capacidad de sujetar nuestro espíritu. Entonces, yo hablo para mí mientras el predicador está. Recuerde que hay una vida privada, que ahí usted puede hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas, dice la Biblia, se edifica a sí mismo. Sí. Los pastores, los maestros, los predicadores deben orientar a la iglesia de cuál es el correcto uso en público, sobre todo en las lenguas, y que se, como dice la Biblia, cuando uso este término, lo voy a aclarar, se dice más, y aquí la profecía, según a la proclamación de la palabra, que es la mente de Dios, no solamente predicción, porque la gente ve la profecía como predicción. Así dice Dios, así Dios te manda. No, aquí tiene que ver con la proclamación de la palabra del Señor de una manera que se entienda. Es lo que se necesita y Pablo dice que es para 3 cosas: para edificación, para consolación y para exhortación. Cuando se sale de ahí cualquier don, entonces puede caer en un desorden. Wow, tremendo. Jason. Entonces, Jason, ¿usted cree, mi hermano Jason, que el don de lengua debería usarse solo, o sea, en la iglesia? Una pregunta que tengo aquí. ¿El don de lengua debería usarse solo en la iglesia si hay un intérprete? De otra manera, no debería de usarse. Hermano Jason. Bueno, el apóstol Pablo es muy tajante en ese sentido y él establece un orden, porque él dice, y se refiere a la liturgia, se refiere a la reunión, al culto, a la congregación, que el que va a cantar, el que tenga un himno, que lo haga, y si alguien va a hablar en lengua, que lo haga, que lo pueden hacer 2 o 3 personas ordenadamente con alguien que interprete esa lengua que se está hablando. Y es todavía mucho más claro el apóstol Pablo, porque él dice que si no hay quien interprete, pues entonces el que está hablando en lengua, que haga silencio. En otras palabras, usted busque un rinconcito, póngase ahí y edifíquese usted. Ahora, también con la profecía, el apóstol Pablo dice en el capítulo 14, que es bastante extenso, que
pueden profetizar 2 o 3 por turno. Sí. Oigan esto, por turno. Sin embargo, si alguien que está sentado recibe una revelación del Señor, entonces quienes están profetizando tienen que guardar silencio para que esa persona que está recibiendo la revelación de Dios comience a declarar. Y yo me puse a investigar la diferencia entre revelación y profecía, porque muchas veces, hermanos, tendemos a confundir esas dos palabras y esas dos manifestaciones. Yo hice la anotación y dice que la revelación es una manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber ni conocer por sí mismos. Eso es una revelación. Ahora, una profecía es una predicción, es un anuncio de un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Entonces, Pablo está estableciendo un orden para que la liturgia no se vuelva una gallera, para que usted me entienda. Sí. El que ha entrado en una gallera sabe de qué yo estoy hablando. Usted puede tener una persona ahí al lado y usted no va a entender nada de lo que esa persona le diga. ¿Por qué? Porque bien es sabido que cuando nosotros estamos en el servicio, en la liturgia, tenemos personas que van por primera vez y no necesariamente tienen que ser personas cristianas o que hayan aceptado al Señor, que no sean hermanos en la fe. Si ellos ven un orden, entonces nosotros, ya por el simple hecho de ellos ver un orden en la liturgia, en el culto, en el servicio, ya ellos pueden ser edificados con eso, pueden decir, wow, me gustó tu iglesia porque vi mucho orden. O sea, esa es una manera, el orden es una manera también de predicar y de enseñar, no necesariamente con manifestaciones, ni sillas volando, ni hermanos haciendo cosas. Pablo establece un orden para que todos sean edificados. ¿No siente usted, mi hermano Eloy, que el apóstol Pablo estaba siendo como muy cuadrado a la hora de explicar y de exponer esto? Y cómo el apóstol Pablo pudiese decirle esto a una iglesia de nuestro tiempo que solo entiende que se metió el fuego. ¿De qué manera usted cree que se le puede explicar esto a una iglesia que solo entiende que se metió el fuego? Que hay fuego y cuando llega el fuego se pierde el control. Esto no se puede controlar. ¿Usted cree que eso es posible? Todo tiene su momento, dice la Biblia. Hay un momento que alabanza, adoración, un momento donde todos estamos, ¿verdad?, alabando al Señor. Ahí no hay problema, una gente, Dios lo toca. Porque hablamos de las lenguas, pero viene con manifestación. A veces la gente, como Eliso decía, la gente se sacude. Yo he visto algunos videos en la calle que comparto. Pues como tú en la calle estás con los ojos cerrados y que danzando, donde vienen vehículos. Entonces, el que te ve en eso va a pensar que tú no tienes conocimiento. Porque Dios me puede tocar, y tal vez el pastor le ha pasado a Jason, Dios me ha tocado a mí fuertemente y yo sé lo que pasa a mi alrededor. Yo no pierdo la conciencia. Si una gente dice de repente, bueno, cuando Dios me toca, yo no sé de mí, algo no está bien. El apóstol Pablo no es que quería ser rígido con esto. Pablo quería un orden, porque ya se fueron al extremo. Todos los extremos son malos. Sí. Si tú prohíbes, es malo. Ahora, ver, si tú caes en un desorden, es malo. ¿Qué es lo correcto? Que las cosas fluyan a la luz de la palabra. Tenemos un momento de adoración, estamos cantando. No malinterpretemos, el fuego no es lengua ni saltar. Pues no, nosotros hemos etiquetado el fuego como eso, no. Sí. Fuego es tener una vida de comunión con Dios. Es así. ¿Tú entiendes? Eso sí es fuego. Alguien que se mantiene firme, alguien que tiene dominio, alguien que está dispuesto a predicar la palabra. O sea, como Dios te tire, ahí tú caes bien. Creo que yo soy pentecostal, me denomino así, pero pienso sobre todo que de lidia pentecostales es que hemos fallado en ese punto en cuanto a la enseñanza, que solamente pensamos en el fuego, la chispa, la candela, y entonces nos quedamos en esa partecita de lengua, de brincar hasta en la calle, agarrar un micrófono, durar media hora hablando en lengua sin intérprete. El no cristiano no entiende. Ahora bien, Dios sí lo entiende porque son lenguas extrañas, espirituales, pero el apóstol Pablo lo que quería corregir, no prohibir, sino que el desorden que había ahí se ubicaran a la luz de la palabra y lo que Dios quería.
Wow, qué tremendo, qué tremendo. Dentro de las congregaciones, generalmente cuando pasa esto, o sea, cuando hay estas manifestaciones, aquí vemos al apóstol Pablo en este capítulo 14 que trata de ordenar lo que se le había armado en Corintios. Ya previamente habíamos dicho de la iglesia de Corintios. Esta era una iglesia que estaba en un lugar, Corintio era una metrópoli en ese entonces donde habían personas de todas partes. Y era como una especie de Nueva York, porque tenía gente de todas partes viviendo allí en Corintios y era un lugar donde también había muchas manifestaciones de dioses. O sea, había muchas manifestaciones y altares diferentes. Es el lugar donde llega el apóstol Pablo y también encuentra un altar a un Dios no conocido. O sea, Corintio era un lugar que llamaba la atención de ese entonces, y la iglesia de Corintios, cuando uno lee, fue una de las iglesias donde hubo más manifestaciones, y conocemos que se habla de la iglesia de Corintios, ejemplo, que era donde se movían todos los dones, y donde aparecen todos los dones en movimiento, y el apóstol Pablo aquí no quiere comenzar una guerra contra los dones, sino él lo que quiere es que el don de lengua, y más que la gente conozca también que hay otros dones, o sea, que no se crea que el único don que hay es el don de lengua. Y sé que tú sabes, Eloy, nosotros que venimos de líneas pentecostales, que somos pentecostales y creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos en las lenguas, tú y también mi hermano Jason, nosotros sabemos que por mucho tiempo en las iglesias se enseñó que una persona hasta que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué tú crees de eso, Eloy? No es una enseñanza bíblica absoluta, porque recuerden que el Espíritu Santo tiene muchos ministerios Sí. dentro del creyente. Desde que una persona se arrepiente, viene el Espíritu Santo a morar. El Espíritu Santo dice que son el sello, es que usted es propiedad de Dios, Dios lo aparte. El sello tenía muchos propósitos, no entraremos en esos detalles, la gente conoce. Ya usted era apartado para Dios, ya usted era, el Espíritu Santo viene como una prenda, como una garantía, viene para santificarnos. Ahora, el Espíritu de Dios sí nos llena de su poder. No podemos ser tan estrictos para decir, bueno, si una gente no ha hablado en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo. Aunque en la iglesia primitiva, el libro de Hechos hay que verlo como un libro histórico. A veces se cae en algo que es peligroso. En algunos intérpretes de la Biblia, con su respeto, es que queremos poner el libro de los Hechos como si fuera un libro de doctrina, pero no es así. No lo es. Es un libro histórico. Sí. ¿Qué pasa con ese libro histórico? Que el narrador va diciendo de acontecimientos que pasaron en algunos lugares, donde sí el Espíritu Santo, cuando se manifestaba, venía la señal de las lenguas. Sí. Pero no podemos dar como un absoluto de que si un hermano habló en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, pues son dos cosas diferentes. Entonces hay que hacer la diferencia, porque si no tiene el Espíritu Santo, dice que no es de Cristo. Sí. No tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. No, desde que una persona se convierte, el Espíritu Santo viene y entra. Ahora, esos ministerios, ese obrar del Espíritu Santo va a ser manifestado dentro de la vida del cristiano a medida que uno se acerca a Dios. Pero por ende, de que alguien se arrepintió, tiene el Espíritu Santo. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Quisiéramos a los hermanos que están en línea, que están en Facebook, por favor, recuerde que usted puede escribir sus preguntas. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, escríbalo, por favor. Así nosotros lo vamos a hacer saber y le vamos a hacer preguntas a estos dos grandes hombres de Dios. Ya tenemos una pregunta aquí, me dice el director, el Nehemías, el director. Aquí hay una pregunta. La pregunta dice, queridos hermanos, dice, hago una pregunta. ¿Es posible hablar en lenguas genuinas sin el bautismo del Espíritu Santo? O sea, ¿es posible hablar en lenguas genuinas, entiendo yo, en lenguas angelicales, sin estar bautizado por el Espíritu Santo? Eso suena a una contradicción, porque Sí. el Espíritu te ayuda. Entonces, ¿de dónde tú la vas a recibir si él que la da? Bueno, claro. O sea, porque sería algo Sí, extraño, ¿verdad? sí. O sea, ¿cómo tú recibes algo del cielo si no te lo da el dueño del cielo? Creo que no. Tiene que haber una intervención del Espíritu Santo. No hay Wow. forma. Recuerde que son dones, no son talentos.
Sí. Son dones sobrenaturales. Los dones Sí. vienen del cielo, no lo produce el hombre. No, No sé son si Jason dados quiere por Dios. aportar algo en esto. Jason. No, yo estoy bien. Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 14, oiga, es tremendo lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, y él aclara, el apóstol Pablo, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis que hablen en lengua. O sea, porque la idea de Pablo no era que se impidiera el don, sino era que se ordenara lo que se estaba haciendo. Entonces, muchas veces se quiere ver como que Pablo quería trancar, y él no quería trancar. Él lo que quería era ordenar. O sea, cada vez que a nosotros se nos llama a la orden, como que se arma un problema. O sea, cada vez que se nos llama al orden, que tenemos que hacer las cosas de una manera ordenada, y hasta a veces pensamos que si no hay un desorden, Dios no está. O sea, si no hay un lío, si no hay un rebú, hasta que no se armó el lío, el rebú, creemos que Dios no está. O sea, no puede pasar como en una ocasión como que no se rompa nada. Si no se rompió nada, pues no hay unción. Tiene que romperse algo. Algo tiene que romperse cuando no creo que sea de esta manera. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 27, si habla alguna lengua extraña, sepa esto, sean dos o tres el máximo, y por turno, y un intérprete. De lo contrario, como decíamos ahorita, pues entonces hay que callarse. El apóstol Pablo es muy estricto al hablar y decir esto: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras, que decía él ahorita, 5 palabras con mi entendimiento para enseñanza, que hablar 10,000 en lengua que nadie pudiese entenderla. Tenemos otra pregunta, Nehemías. Hay otra pregunta más de Liseló Sánchez. Dios te bendiga, Liseló. Lisa Sánchez, perdón, Lisa Sánchez, perdón, Lisa. Una pregunta. ¿Es correcto hablar en lengua en un lugar público, por ejemplo, estando predicando en un hospital, en una escuela, etcétera? ¿Qué usted cree de eso, mi hermano Eloy? Que se meta y armamos un lío. De verdad, el inconverso sufre mucho con nosotros. De verdad que sí. Porque a veces nos falta un poquito de dominio propio. Yo creo que tiene que ver con eso. Si yo estoy en un hospital, no sé si le ha pasado a alguien, a ustedes, ¿verdad? O a alguno que esté en la transmisión. Yo he estado en lugares, hasta en vehículos, que he sentido a Dios fuertemente. Ahora, yo sé que voy a un carro. Yo sé que estoy en un hospital, porque imagínate tú de que en un banco te llenaste de Dios, o en un hospital y comienza a hablar en lenguas. La gente que está a tu alrededor, lo que va a decir, esta persona está loco, porque no manifiesta ese dominio. Ahora, si usted sabiamente está sintiendo a Dios y usted me dice se aguanta y se va a poner querita tranquilo, y ahí se llena del Señor, no hay problema. Pero ¿qué le queda al inconverso con eso? ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿en qué edifica? Porque recuerden que el don es para edificar. Ahora yo pregunto, ¿en qué edifica eso a un no cristiano? ¿Cómo lo ve el inconverso? El inconverso no etiqueta. Dice, bueno, está loco, está hablando un idioma raro. Es más, al punto que hay gente que hasta con lenguas relaja. Sí, ¿Ustedes no han sí, visto comediantes que se ponen a eso? constantemente. O sea, constantemente. Sí, constantemente. Sí, como que fuera un chiste. Sí. No, mi hermano. Para mí eso es muy sagrado. Recuerden que eso es por el espíritu. Amén. Y no es verdad que uno está de que 24 horas hablando en lenguas. Sí, cosas extrañas pasan. O sea, uno ejemplo, las redes. Generalmente las redes estamos siendo bombardeados. O sea, se está usando hasta programas. Usan el hecho de que personas... eso a mí me da mucha pena cuando yo veo personas que usan las redes sociales para hacer guerras de lenguas y hacen espectáculos y cosas increíbles que uno dice, pero ¿cómo es posible que estén pasando estas cosas? Y me es muy chocante y me duele mucho cuando no veo muchas veces que alguien por las mismas redes sociales, gracias a Dios porque nosotros lo estamos haciendo y estamos diciendo que eso no está bien, que eso está mal. O sea, yo quisiera que las personas que muchas veces pasan esos memes, creo que se llaman, ¿verdad? Pasan esos memes de un lado a otro, ellos entiendan que lo que están haciendo esas personas, eso no está bien y no edifica, no enseña, solo confunde.
confunde mucho más a la gente y la gente asume como que este don tan especial se convierte en algo como que se usa para relajo. Entonces se pierde el propósito, que es la palabra que quería decir. Se pierde el propósito para lo que es el don. El uso, ¿verdad?, que se le debe de dar a un don, que dice la palabra que su uso puede ser tanto para ti en lo personal como para la edificación de la iglesia. Entonces me encantaría saber, mi hermano Eloy, ¿cómo usted cree que este don de lengua puede ser usado para la edificación de la iglesia? ¿De qué manera se puede usar? Quiero decir algo antes, y es que tal vez algunos escuchen este video de esa gente que es muy llena de Dios y va a decir que uno no tiene unción, porque no puede ser que tú en cada 5 palabras hables lenguas, y cada 5 palabras hablen lenguas, y usted sabe la unción. Bueno, Pablo da algunas sugerencias. Si la lengua viene para traer un mensaje de Dios, los demás tienen que hacer silencio. Es lo primero. Yo he estado en reuniones que ha pasado eso. Y para gloria de Dios me ha tocado, no siempre, pero me ha pasado algunas veces, que Dios te da no una traducción, sino una interpretación, porque no es traducir palabras por palabras, sí, lo que está diciendo la persona a través del Espíritu Santo, sino que Dios te da una idea del mensaje que está dando. Eso se llama interpretación. Me ha tocado eso y he visto a otros, y ahí sí edifica. Ahora, si usted va a hablar en lenguas, en medio de una oración, de cualquier actividad, y Dios no tiene un mensaje, entonces baje un poquito la voz. Porque Pablo no prohíbe eso. Ahí usted se edifica a sí mismo, tranquilo, y no interrumpe a los demás. Otra cosa, no podemos simultáneamente, donde hay un predicador, todos hablar en lenguas, porque vamos a interrumpir el estudio bíblico o la prédica. Entonces, lo más correcto es hacer silencio o hablarlo bajito para nosotros. En la calle, tener cuidado también. No sé si ustedes lo han hecho, pero si a uno le pasa que tú tengas una prédica y tal vez realmente Dios te ha tocado y vienen lenguas, yo he decidido a veces hasta quitarme el micrófono porque tal vez yo no tiene, uno diría, por modestia, no. Si usted no le interesa en la calle como predicador, que alguien escuche que usted va a hablar en lenguas, usted se puede quitar el micrófono. Yo creo que eso es prudente, porque al final usted la está hablando para el Señor, no para el público. A veces no se puede, vienen esos cortecitos, ¿verdad? Pero usted no dura 15 minutos, porque si usted está predicando y, por ejemplo, en una prédica de 1 hora, 2 veces el Señor lo impulsó a hablar en lenguas, ahí no hay problema, porque el mensaje se entendió, fue algo corto. El problema es cuando usted en medio de la calle dura 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, hablando en lenguas y luego no hay intérprete. Si no hay intérprete, lo mejor es hablar para uno. Ahora bien, si hay intérprete, Pablo dice, vamos a hacerlo por turno y que el intérprete de lengua hable. Que yo entiendo como mal que tenemos el don de lengua muy en el apogeo, pero no tenemos casi intérprete. Y ahí está el detalle. Hay muchos dones de lengua, pero hay pocos intérpretes de lengua. Segundos y volvemos otra vez con este interesante estudio, el don de lengua, uso y abuso. Por favor, el cambio, Nevía. Eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Que Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Que Dios sea exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Venciendo en el reino. Dios te bendiga, qué bueno que sigues ahí, qué bendición que está con nosotros todavía conectado. Tenemos otra pregunta más y queremos pasar esta pregunta. Aleluya, escuche esto, mis queridos hermanos, aleluya, Eloy, Jason, escuchen esta pregunta. Una pregunta, pregunta Lisa Sánchez, Lisa está muy pendiente, dice, si una persona está cantando y le sale cantar en lengua, ¿qué pasa con esto? ¿Eso estará bien o estará mal? Hay gente que le ha pasado, pero mayormente le ha pasado en privado. Correcto. Ahora, nosotros no le ponemos parámetros a Dios. Sí. Dios puede estar dando un mensaje ahí a una persona, uno no Sí. sabe. Hay gente que ha hablado de personas de otras naciones porque las lenguas muchas veces son dialectos y también son idiomas. Sí. Y alguien puede estar sentado ahí y usted cantó en mandarín, tal vez lo que hablamos español no entendimos por esa Sí. persona en sí. Yo he escuchado gente cantar en inglés, pero eso no. Siempre que Dios hace algo, analicemos, viene con un propósito. Porque te puede pasar un día. El problema es que si siempre tú quieres cantar en lenguas, al final, si todos somos de habla española, ¿cómo? Y tampoco sabemos el mensaje. Aunque uno infiere que está cantando la misma canción, Sí. pero en ese idioma. Eso yo pienso que no pasa muy a menudo, pero si pasa hay que fluir, sin Correcto. problema. Creo que ahí no hay problema. Wow, tremendo, tremendo. Jason, esta va para ti, mi hermano Jason. Nevía, ¿dónde tengo la pregunta? Dice aquí, ¿es posible que yo hable en lengua y no entienda lo que digo? Claro que sí. En el capítulo 14, el apóstol Pablo habla de eso. Dice que está hablando misterios. Está hablando un idioma que solamente el Espíritu de Dios y tu espíritu puede entender. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? Así como todos los dones son para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuando tú hablas en lenguas, y es algo que tú no puedes comprender, tu espíritu está siendo edificado por Dios. Es una comunicación, vamos a decirle así, es como un código Morse, como una clave que solamente puede comprender Dios y tu espíritu. Entonces, claro que sí, esta cosa puede suceder. Lo que el apóstol Pablo está tratando de corregir dentro de la iglesia de Corinto es justamente el problema de que muchos querían engrandecerse sobre otros acerca de este don de hablar en lenguas. Y si nosotros nos ponemos a mirar desde el primer capítulo de, de Corintios o desde el capítulo 8, la iglesia de Corinto necesitaba una reforma prácticamente en todo. Si usted mira en el capítulo 8, usted va a encontrar que había un problema de abuso de la cena del Señor. Eso era un problema. En el capítulo 11, perdón. Había también un problema de inmoralidad sexual. Oigan, había un problema también en el capítulo 6, si no me equivoco, de que al parecer algunos hermanos tenían algún pleito, alguna contienda judicial. Y por ahí se va. En el capítulo 9, el apóstol Pablo tiene que defender su ministerio. ¿Qué yo estoy diciendo con todo esto? Que no solamente era el problema de los dones. Ahora, al parecer, el asunto de los dones ya se había salido demasiado de control y Pablo tiene que poner un orden en todas las cosas. Yo creo, y lo dije la semana pasada, yo creo que el apóstol Pablo estaba mirando también para este tiempo, porque tal vez una congregación o una denominación en sí no tenga un problema en específico. Tal vez su problema no sea un desorden en el uso y abuso de los dones, pero tal vez es permisiva en uno que otro pecado, o tal vez tiene cosas que
hacen daño al incrédulo. Y yo quiero enfocarme en el capítulo 14 y los versículos, porque ahorita hicieron una pregunta, los versículos 22 al 25, donde Pablo habla directamente acerca de los incrédulos y este don, esta manifestación de este don, del don de lenguas. Él dice que si un incrédulo entra a la congregación y todos están hablando en lengua, el incrédulo va a decir que están locos. Lo dijeron las personas cuando llegó el Espíritu Santo en el aposento alto y los estaban escuchando hablar en su propio dialecto, en su propio idioma. Y muchos estaban burlando y estaban diciendo, están borrachos. Y el apóstol Pedro tiene que pararse, señores, no están borrachos, esta es la novena, esta es la hora novena del día, no puede ser. Y comienza a hablar. Imagínense si ellos los estaban comprendiendo y escuchando hablar en su idioma. Imagínense que llegue un incrédulo, un inconverso al templo y todos estén hablando en lengua. Ahora, el propósito siempre va a ser edificación, pero no solamente edificación para la iglesia, ojo con esto, también edificación y salvación y testimonio para el incrédulo. ¿Por qué? Porque tal vez él no pueda entender lo que se está hablando en lenguas, pero si se está profetizando, dice el versículo 25, dice que el don de profecía sirve para revelar los pensamientos secretos. ¿De quién? Del incrédulo. Y todo esto va a convencer al incrédulo y va a decir el incrédulo, ciertamente Dios está en este lugar. Ahora, miren qué divergencia. Miren qué choque o qué incongruencia. Si todos están hablando en lenguas y un incrédulo está ahí, va a decir que todos están locos. Ahora, si están profetizando, él va a entender que Dios está en ese lugar y va a caer postrado y va a adorar a Dios. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Hablar en lenguas? No está mal hablar en lenguas. El propósito es que toda la iglesia sea edificada, pero también los incrédulos sean alcanzados. ¿Cree usted, hermano Luis, que como iglesia, o sea, la iglesia de este tiempo, necesita una reforma en ese aspecto? Claro que sí. Yo no voy a generalizar porque nunca es bueno. No, Hay imposible. gente que han sido educados en la palabra, pero sí hay líneas y hay una traducción que no dice locos, sino fanáticos, Sí. que es más fuerte. Yo creo que se le aplica mucho. Hay gente hoy que son fanáticos empedernidos, no de la palabra, sino del espectáculo. Entonces, como la gente tiene una idea que el que habla en lenguas y habla duro y vocea y rompe un micrófono tiene poder, unción, chispa, candela y todos esos términos que se inventan los dominicanos, hay una distorsión. No hay que volver a la palabra, educarnos, ver qué dice la Biblia, cómo hacerlo. Y los predicadores que prediquen la palabra. Yo tengo un concepto y es que después de la prédica, si quieren, no embojotamos, pero vamos a hablar la palabra primero. Sí, predicamos, hacemos el llamado, oramos por los enfermos. Usted quiere unción, vamos entonces a llenarnos. Pero ¿por qué hay gente que desde el principio comienzan así? Cuando ningún avión en el aire. Yo no he visto el primero avión despega en el aire. No, tiene una pista y luego va tomando altura, así mismo en la cosa de Dios. Alguien puso una ilustración que me llamó la atención sobre el mal uso del don de lenguas, y él decía, imagínense una discusión entre dos sordos, ¿cómo se entienden? Dos sordos discutiendo, dígame, ¿qué palabra? Entonces, para el inconverso sería lo mismo. También hay un contraste entre la Torre de Babel, sí, donde hubo la confusión, y lo que Pablo está diciendo. La gente no se entendía. Por sí, eso vino la división de los pueblos, civilizaciones, porque el Señor lo confundió. Y entonces cada uno tenía que buscar su propio idioma. Uno que habla portugués le estaba hablando a uno que habla alemán. Entonces no concordé buscar uno que hablara, ¿verdad?, su propia lengua. Bueno, en la iglesia hay un solo espíritu. Ahora, sí, y esto que voy a decir va a caer algo peligroso y pesado. Lo que voy a decir ahora. Cuidado. Que hablan en lenguas. Hay gente que son demonios que hablan por su boca. Ay.
que no es Dios que está hablando en lenguas. Los espíritus malignos a veces se meten en esa manifestación, en esos rebuses, Sí. y usted ve una gente de que hablando en lenguas y un espíritu maligno está tomando su boca. Entonces Sí. hay que tener cuidado con eso y viene una confusión entonces. Es más, le digo que el pastor ha provocado a uno en este tema. Hay gente que hasta malas palabras uno ha escuchado que se le zafan. Ay, Sí, en serio. sí. O sea, hay pronunciaciones, palabras que hablando en lenguas que suenan como si fuera una palabra deshonesta. Entonces hay que tener cuidado. Primera Timoteo capítulo 4, el versículo 1, refiriéndonos a lo que decía mi hermano Eloy, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate que se pueden meter espíritus engañadores y más especialmente cuando lo que tú has recibido, cuando tú no sabes lo que has recibido. Porque yo creo que el problema de este don es cuando la gente lo usa sin conocerlo. O sea, eso es un problema enorme porque el usar esto sin conocerlo, es como cuando el apóstol Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que Pablo habla y dice que después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Le preguntó el apóstol Pablo a estos discípulos, cuando creíste, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos ni sabían. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Después de esto, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. O sea, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Éfeso, fíjate, algo chocante porque fue lo mismo que pasó con Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, que había un grupo que andaban con él que se llamaban, ahora no recuerdo el nombre, pero eran como los espirituales, el grupo de los espirituales que andaban con Pedro, y cuando este grupo espiritual vieron que esa gente, que Cornelio y su familia comenzaron a profetizar, dice, y alabar a Dios mientras profetizaban. Ellos dijeron, pero ¿y cómo es que ellos están hablando esto? Esto no es de nosotros solamente. Ellos pensaban que era algo, que era una propiedad de ellos y que nadie más podía tenerlo. Posteriormente, la Biblia nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. Pero el desconocimiento, el usar el don sin el conocimiento, yo creo que es lo que ha traído, no sé qué crees tú, Eloy, pero creo que es lo que ha traído más confusión y más problemas dentro de lo que son nuestras iglesias. ¿Qué tú crees de esto, mi hermano Eloy? Creo que la espiritualidad a veces la confundimos y pensamos que espiritualidad es manifestación y no necesariamente. Cristo habla y también el apóstol Pablo se explaya más sobre el carácter de Cristo, que para mí son el fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Y hago la salvedad porque muchos creen que es el Espíritu Santo que va a producir un fruto en ellos. Cuando el Espíritu Santo te toca en tu espíritu, el que tiene que manifestar el fruto eres tú, no el Espíritu Santo. Ahí está la confusión. No, hermano, yo tengo el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo lo manifiestas? Si no tiene amor, si no tiene paz, si no tiene paciencia, benignidad. Mientras más radical, y aquí radical va a ser un sentido negativo, porque es bueno ser radical, mientras más radical tú eres en Biblia, entonces más desorden tiene. Ay, Dios mío. Porque no te deja orientar, no te deja corregir. Hace unos años me tocó ir a una vigilia y había un hermano, esos son muy fervorosos, ¿verdad? Lenguas, brincar, y le digo, yo creo en eso, si Dios me toca, amén. Pero en orden, porque hay gente que se ha llenado de Dios, que se ha llevado bancos, paredes, se han herido, hermano, que hay que desapartarlo, y que lleno de Dios, son cosas que no van con la palabra. Y este hermano tenía un compromiso, alguien, y no pudo ir, y entonces alguien me recomendó y mencionó algo que yo estudié con relación a la palabra. No, aquí no queremos conocimiento, aquí lo que queremos es fuego. Y yo lo hice porque uno sabe, ¿verdad?, quién es en Cristo. Yo le iba a preguntar, varón, ¿cómo usted sabe que yo no tengo fuego?
como él me escuchó hablar como tranquilo, pasivo, Sí. que no vine, hermano, en esta noche, ay, 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 esto está que es candela que por este Zoom que estoy votando. Entonces él entendió que yo no tenía el fuego del Espíritu Santo. Al final, Dios le demostró por la palabra que el fuego no es eso. De verdad, varón, tenemos que volver a la palabra y como usted apuntaba, pastor, tenemos que reeducarnos, pienso. No es que usted va a hablar en lenguas, porque Pablo dijo, yo hablo más en lengua que Sí, todos ustedes. sí, lo dijo. Ahora, si me toca predicar, yo prefiero 5 palabras que la gente me entienda. Y para mí es un medidor. Cuando nos toque hablar la palabra, vamos a tratar de hablar la palabra, que la gente entienda. Ahora, no quiere decir que usted no esté lleno o tocado, porque cuando hablamos la palabra, si estamos siendo inspirados por el Espíritu de Dios, quiere decir que usted está lleno de Dios, que no esté hablando en lenguas. Pero entonces, Jason, ¿qué usted dice de estas personas que dicen, es que yo no puedo controlar lo que se me mete? No puedo controlarlo. O sea, esto que tengo adentro no lo puede controlar ningún hombre. Nadie controla esto. ¿Qué usted cree entonces cuando pasa esto? Y hoy no va a haber palabra, hoy lo que va a haber es fuego. ¿Qué usted cree? ¿Qué pasa ahí? Primera de Corintios capítulo 14, busque el versículo, dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, y él lo hizo mención de eso al principio. No es el Espíritu Santo, como muchos enseñan, Sí. que podemos controlar al Espíritu Santo. Él hoy dijo que el Espíritu Santo es quien imparte, quien reparte los dones, y no podemos controlarlo. Ahora, una de las características o parte de, o algo que hay en el carácter de Dios es que Él es un Dios de orden. Si no hay orden, ahí no está Dios. Usted puede moverse, usted puede decir todo lo que usted diga, usted puede utilizar la misma Biblia que yo tengo, usted puede tener los diccionarios bíblicos y escatológicos y exegéticos que usted quiera. Los puede tener. Pero si no hay orden, lamentablemente no podemos decir que Dios está ahí. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, Dios no dijo salga todo y salió todo. No, no, no. Dios comenzó a hacer las cosas y a llamar las cosas y a crear las cosas ordenadamente. Hoy en día, la iglesia adolece en ciertos segmentos de la iglesia pentecostal, adolece y carece de este orden. Y la semana pasada mencionábamos que muchas veces era por falta de conocimiento. Y el pastor Montero lo mencionó de una manera muy explícita y dijo que también son conductas aprendidas y que también los líderes de esas congregaciones no tienen ese conocimiento. Entonces, sí, están dando lo que ellos saben, pero también están transfiriendo lo que ellos no conocen. Entonces, debe haber un equilibrio. Necesitamos el orden. No es que no hablemos en lenguas, no es que no profeticemos, pero es que debe haber un orden para todo. A mí me gusta lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 29. Escuche esto. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen o disciernan, como dice otra versión, lo que se dice. Oigan, hermanos, que 2 o 3 personas profeticen y que que los demás disciernan, traten de entender, de descifrar. Y si nos vamos a la palabra, al primer libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21, oiga lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Número 1, no apaguen al Espíritu. Sí. Número 2, no rechacen las profecías. Número 3, examinadlo todo y retengan lo bueno. O sea, las profecías no son malas. El Espíritu Santo actúa según un orden. Nosotros muchas veces caemos en desorden porque es más fácil que se arme el alboroto, como sucedió en muchos lugares, según la palabra, y que nadie ponga un orden. Pero el carácter de Dios es sumamente ordenado.
yo no estoy diciendo que seamos ultra ortodoxos para nada. Simplemente que nos rijamos por la palabra. Queremos aplicar el conocimiento de la palabra para una parte, pero para la otra no. Entonces, ahí no estamos creando un equilibrio y eso puede perjudicar tanto a la iglesia, a la comunidad, déjeme decirle, a la comunidad, porque la iglesia es un ente de la comunidad. O sea, Y lo que la iglesia haga mal afecta a la comunidad. Entonces, tenemos que hacer las cosas con orden, por el bien de nuestras almas, de nuestros espíritus, por el bien común de la congregación, por el bien de la comunidad y por el bien del incrédulo. Fíjate, Jason, muchas veces decía Eloy hace un momentito que alguien le hizo una referencia de que no queremos a alguien que traiga letras, sino que traiga fuego. O sea, muchas veces se malinterpreta y se cree que aquella persona que tiene conocimiento no tiene fuego. Es como si el fuego y el conocimiento estuvieran desligados. O sea, hay un error enorme y se ha enseñado así por mucho tiempo. Como alguien que tiene mucha letra, le falta fuego. Entonces, el que tiene mucho fuego, bueno, es lo que desde que comienza ese fuego hasta que termina, porque es lo único que tiene fuego. Y muchas veces esas ideas entre el conocimiento y el fuego han creado barreras. ¿Qué usted cree, mi hermano Eloy, de esas barreras que se han creado? Eso lo hace gente que no tiene madurez y Pablo está haciendo un llamado a la madurez y yo diría el sentido común, porque esa visión de fuego no es bíblica. Un hombre ungido por Dios es un hombre lleno del Espíritu Santo. Hay hombres llenos del Espíritu Santo, no brincando ni corriendo, pero tienen autoridad en su palabra. Wow. Juan el Bautista era un hombre que no hacía milagros, pero tenía autoridad cuando hablaba. Era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Cuando el hombre tiene comunión espiritual con Dios a sola, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a usar, Dios se va a manifestar, pero tal vez no tiene que hacerlo como muchas veces este evangelio prestado que tenemos. Alguien ve a un predicador en YouTube, grita, vocea, corre. Es más, hay gente que hasta lenguas imitan de otros, la ensayan para repetirla, para querer impresionar. Usted sabe que nuestro hermano Gille Ávila tuvo en nuestro país, años 80, 90 hacia arriba, un gran impacto usado por Dios y había gente que hablaba las lenguas. Entonces era como algo automático. Entonces, ¿cómo va a ser? Ah, todavía están en eso. Bueno, entonces falta, nos falta madurez o le falta madurez, sensatez, de que a veces sustituimos la palabra de Dios por un mal llamado fuego espiritual porque nos falta palabra. Es que es más fácil decirle a la gente, póngase el pie, vamos a alabar a Dios, llénese de Dios, que yo fajarme con el texto, a explicarlo, de yo meterme en la palabra. Este tema requiere estudio, requiere escudriñar, requiere ir a la presencia de Dios. Ahora, es más fácil que yo me llene del Señor, hable muchas lenguas, y la gente dice, ¿qué es lo que predica? Porque al final la gente va a decir, él no predicó nada. Ahora, ¿es la lengua una señal de que Dios tocó a una gente con poder? También es falso. Hay gente que te pone la mano, ni habla en lenguas y Dios te toca, Dios te sana, Dios te libera. La autoridad está en la palabra de Dios. Es la lengua una señal buena. La lengua, por ejemplo, hay lenguas que son avanzadas, a uno le pasa solo. Yo le llamo mi lenguaje espiritual. Cuando estoy orando uso mucho mi lenguaje espiritual, porque es un lenguaje que yo le llamo línea directa, porque es el espíritu tocando mi espíritu y con palabras indecibles que tú, oiga cómo es, dice que tu entendimiento no se alimenta si tú no tienes interpretación, pero tu espíritu se edifica, porque está pasando en ti algo espiritual. Ahora, fuera un palo, una combinación que yo supiera qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Déjame contarle esto, porque uno tiene que hablar con la experiencia. Yo digo como Pablo, cuando hablo de testimonio, digo verdad en momento. Y hay gente conectado que son espirituales, que la gente discierne, y hay que tener valor para inventarse testimonio. Dios nos libre. Me tocó ir a una iglesia de línea pentecostal, pero de esas que son radicales, fuertes, y recuerdo que una joven estudiante llegó, ya estábamos orando era una actividad de
estábamos orando y ella se tiró en el altar, en la parte que decimos el altar delante, y comenzó llora, llora, llora. Y yo de repente la vi y fui a orar por ella ya para terminar la oración y ella comenzó a hablar en lenguas. Increíblemente, es para que usted sepa, mi hermano, que Dios es real y trabaja. Ella está hablando en lenguas, ella ahí sola. Increíblemente, son ocasiones que yo le digo que el Señor, para su gloria, te puede abrir el entendimiento y darte interpretación, porque es un don que hay que pedirlo. Si nosotros hablamos tanto en lenguas, esos que hablan mucho en lenguas deberían pedir el don para que edifiquen más. Y recuerdo que escuchándola a ella, Dios le está hablando ella misma a través de lenguas. Y ella estaba llorando y no sabía por qué lloraba. Y era Dios hablándole a ella, el Espíritu Santo. Entonces, te usa a ti como instrumento. Cuando ella escuchó lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo, es que tú lloras con más gusto, porque ya tu entendimiento ha sido conectado con tu espíritu. Entonces, tu entendimiento queda con la palabra, pero tu espíritu se edifica. Y yo creo que Pablo quería eso en la iglesia de Corintios. Era lo que buscaba el apóstol Pablo desde que él comienza a referirse a este tema. Nunca fue la intención de Pablo, ni tampoco la nuestra para nada, crear o enredar más el tema o crear conjeturas sobre el tema, sino yo prefiero en lo particular irme al texto, ¿verdad? Y exponer lo que enseña la palabra y cómo la palabra nos edifica y puede cambiarnos, porque cuando conocemos la palabra, y yo creo, hermanos, que en ningún momento el fuego de Dios se ha divorciado de su conocimiento, porque todo lo que dice la Biblia, que todo lo que él hizo, lo hizo bueno. Dios no hizo nada malo. Y si una cosa Dios puso en nosotros, nosotros somos seres espirituales, que Dios nos creó, nos dio, dice la Biblia que puso en nosotros, dice que puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, hay tantas cosas que Dios ha puesto en nosotros y que nosotros poseemos, pero lo que tenemos que aprender, y creo yo que es lo importante en este caso, es a usar de la manera correcta lo que Dios me ha dado. Porque yo entiendo que cuando yo tengo la capacidad, ¿no?, de comprar, qué sé yo, cualquier equipo, en caso de que compre algo, yo necesito leer las instrucciones para poder usar ese equipo de una manera eficiente, porque muchas veces no podemos usar los dones que Dios nos ha dado porque desconocemos cómo se usan, o las instrucciones que hemos recibido, las hemos recibido de alguien que jamás se ha leído el manual. O sea, nunca ha leído el manual, sino me está diciendo su idea de cómo él cree que funciona. Y entonces sería bueno preguntar, ¿y usted ha leído el manual? No. Entonces, ¿cómo usted sabe que funciona así? Bueno, porque alguien me lo dijo, me dijo que así era. Mi tía, mi tío, mi abuelita, ella lo usó por mucho tiempo. Pero ok, y ese botón que tiene abajo, ¿para qué? Yo no sé, yo nada más uso el de arriba, el verde. Es el único que yo sé usar. Pero ¿esto para qué es? Entonces, muchas veces nos pasa eso en torno a Dios. Tenemos cosas que vienen de parte de Dios a nuestras vidas, dones que Él nos ha regalado, y no lo usamos de la manera correcta por desconocimiento o mala información. Y al tener mala información y desconocimiento, entonces actuamos de una manera incorrecta, que no es la manera correcta. Jason o mi hermano Eloy. Hay algo que yo quiero aportar y es que nosotros debemos también tener cuidado con los líderes que nos identificamos. Y lo digo con mucho respeto, porque este espacio no es para criticar al liderazgo, para nada. Lo que estamos es tratando de instruir. Yo una vez conversaba con una amiga y ella me decía, mira, yo sigo al apóstol, al ministro fulano de tal, yo sigo esa línea, yo soy de esa línea. Y bueno, en cierto sentido eso parece bien y parece justo y también parece lógico. Lo que yo quiero destacar es, usted puede identificarse con un líder, eso está muy bien, pero si ese líder falla y usted no está arraigado, afirmado en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Es necesario que nosotros tengamos una relación directa con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir. Yo puedo identificarme con un líder, pero a mí quien me guía es el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque ese líder puede tener una palabra de Dios. Y sabemos y tenemos testimonios de personas que han comenzado guiados por Dios de una manera muy poderosa y han terminado muy mal. Y así mismo usted ve el grupo de gente que sigue a esos líderes. Cuando ese hombre cae, cuando esa mujer cae, o esa mujer u hombre de Dios se aparta de los caminos, esa persona también se apartan. Entonces, ¿cuál era tu líder? ¿A quién estaba siguiendo? ¿Quién era tú? ¿Quién era tu arquetipo? ¿Quién era que te guiaba? No era el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Estamos en libertad de identificarnos con líderes, pero nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser 1A, debe ser lo primero que reina en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a fallar, el hombre siempre se va a equivocar, va a llegar un momento que un líder u otro va a caer, va a pecar, se va a apartar, va a claudicar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Ejemplo tenemos cuando Moisés estaba recibiendo las tablas en el Sinaí. ¿Qué pasó con el pueblo? Se le acercaron se me ve el nombre, al sacerdote, al hermano de Aarón. Y ellos se acercan a Aarón y le dicen, óyeme, ese tipo, ese hombre, ese Moisés que nos estaba guiando, no sabemos nada de él. Haznos un becerro, haznos un dios, haznos dioses. ¿Y qué hizo entonces Aarón? Les dio dioses, les creó un dios, les formó un dios. ¿Qué me dice eso a mí? Ellos no estaban siguiendo al Dios de la columna de nubes y columna de fuego. Ellos no estaban siguiendo al Dios que les daba maná, al Dios que les dio agua de la roca. Ellos estaban siguiendo a Moisés tontamente. Y todas esas cosas llevaron al pueblo en el desierto a que toda una generación muera en el desierto. Y otra generación, ni siquiera Moisés, entró en la tierra prometida. Estoy haciendo esta analogía, estoy haciendo esta comparación para que tengamos cuidado, porque hoy en día se está viendo a mucha gente siguiendo hombres y nosotros tenemos que andar en el Espíritu, porque el Espíritu no es el hombre que da los dones, es el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo recibimos los dones a través del Espíritu Santo de Dios, nosotros, siendo guiados por el Espíritu, les sacamos mejor provecho a los dones, a tal punto de que no solamente la iglesia, sino quienes nos rodean en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, donde quiera que nos movamos, vamos a ser de edificación y de bendición. Yo creo que el apóstol Pablo es muy explícito cuando él habla y dice que si vas a imitar, si me vas a imitar, pues imítame a mí como yo imito a Cristo. O sea, lo que tú veas de Cristo en mí, eso es lo que tú tienes que imitar. Pablo se cuidó siempre de ser el centro él, sino puso como centro a Cristo. Y yo creo que alguien que pueda hacer esto, creo que tiene un buen enfoque y tiene una buena guía. Sobre la pregunta, tenemos una pregunta aquí, pero una más porque ya se nos fue el tiempo. Y yo creo que esta pregunta hace un momentito le estuvieron dando respuesta. ¿Por qué algunas iglesias enseñan que el hablar en lengua es la evidencia real del Espíritu Santo, como única evidencia? Yo creo que fue la semana pasada que estuvimos hablando sobre este punto, el creer que esta es la única señal, como única señal, cuando no es así. La Biblia muestra otras señales y aún hay otros, porque cuando habla de los dones del Espíritu no habla solo del hablar en lengua, sino habla de uno que lo que hace es hacer milagros. Tal vez él no habla en lengua, pero el Espíritu Santo lo usa ¿cómo? Haciendo milagros. También el otro, el que la interpreta, y uno que tiene un don, que es un don exclusivo, que tiene que haber en toda iglesia alguien con el don de discernimiento, y más en este tiempo. Ahora más que nunca se necesita para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque cuando ese don opera dentro de la iglesia, oye, es muy difícil que el enemigo se pueda colar, pero cuando no hay alguien que pueda discernir, dice la palabra que él se disfraza de ángel de luz. Entonces no hay nadie que pueda discernir eso. ¿Qué usted cree que va a pasar? Bueno, que todo el mundo se va a ir para donde esté el ángel o para donde cree que es el ángel. No, porque eso es el ángel. ¿Pero qué ángel? Pues un ángel caído.
Entonces se necesita que dentro de la iglesia haya una persona que tenga el discernimiento. Entonces usted ve que cada uno de estos dones espirituales tiene una importancia, mire, y un nivel, pero ¿qué tenemos que aprender? A usarlo. Entonces, Pastor Eloy, Pastor, aleluya, Dios te bendiga. Pastor Eloy, en esta noche, concluyendo, que ya se nos está yendo el tiempo, ¿qué usted cree entonces que podríamos hacer para darle el uso adecuado a este don? Bueno, lo primero es que lo que no se puede entender no puede edificar. Entonces tenemos que ubicarnos con relación a eso. No hay ninguna ventaja uno recibir una enseñanza, una prédica, por más excelente que sea, si cuando usted le entrega hablando, la da en lengua y no hay un intérprete, porque entonces el que está escuchando ni habla lo que usted está diciendo y muchas veces tampoco entiende lo que está diciendo. Alguien dijo que toda capacidad o posesión se adquiere un valor proporcionalmente a su utilidad. O sea, mientras más útil, entonces más calidad puede tener. Uno tiene afecto, fervor, deseo espiritual, como la gente llama fuego encima, pero ese fuego debe ser gobernado por el entendimiento. Necesitamos educación, necesitamos aplicar los principios bíblicos, estudiar bien. Yo a cualquiera que hable en lenguas le exhorto a que estudie 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 40, que Pablo es extenso hablando ahí, no la prohíbe, pero da ciertas reglas. No son reglas estáticas, porque hay ambientes que tal vez no hay problema con eso, pero hay otro que sí. Entonces, si nosotros no lo hacemos así, los hombres, los no cristianos, los inconversos, muchas veces van a avergonzar, y es lo que está pasando, las verdades que uno está promoviendo, que profesamos. Agarramos redes sociales y nos pasamos hora y media, en vez de predicar un mensaje, hablando en lenguas, corriendo, saltando. Yo no estoy diciendo que usted no está lleno de Dios o que Dios le ha tocado. Ahora, ¿en qué significa eso? No, tenemos que tener una reforma en cuanto a la regulación del don, porque todos los dones, usted los examina, vienen con un objetivo: edificar, vienen para producir salvación, vienen para producir consolación. Si producen confusión, si producen debate, si te promueven a ti, entonces no está siendo efectivo. Hay que volver a la palabra y someternos a esos principios para que realmente lo que hacemos sea efectivo. Wow, tremendo, Eloy, de verdad, qué contento esta noche el poder compartir la palabra contigo y con mi hermano Jason. Estamos tan agradecidos, Eloy, de que hayas tomado este tiempo para compartir la palabra con nosotros, y yo creo que hemos aprendido, todas las personas que están conectados, a nuestros amigos, a aquellos líderes pastores que están viendo esta transmisión. Nuestra idea, como decíamos desde el principio, nuestro pensar, hacemos esto porque queremos que como iglesia que somos, como iglesia cristiana, como iglesia pentecostal, como iglesia que creemos en el fuego, como iglesia que anhelamos la promesa del Espíritu Santo, la manifestación de los dones espirituales, de todos los dones dentro de la iglesia, lo que queremos es hacerlo bien. Y yo creo que tenemos el libro de instrucciones, que es la palabra de Dios, y podemos hacerlo de la manera correcta siempre y cuando nos adaptemos a lo que nos dice la palabra. Y yo creo que este es el tiempo. Estamos tan agradecidos de cada hermano, de cada persona que tomó este tiempo, tomó cada uno de estos jueves, ¿verdad?, que estuvimos trabajando sobre este tema. En otra oportunidad, ojalá tener la oportunidad de volver nuevamente a recalcar unos cuantos punticos de esto, y ojalá que Eloy, así lo hacemos públicamente aquí, pueda volver a estar con nosotros, de verdad, ya que hemos sido muy edificados. Jason, queremos ya despidiéndonos, por favor, si pudiese concluir, nos queda, Nehemías, 20 segundos nos quedan. Luego de que cerremos, voy a pedirle tanto a Eloy como a Jason que se vuelvan a conectar de nuevo ya para nosotros tratar algo rápido. Jason, por favor, excelente. Concluyendo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Asegúrense de que todo se haga
decentemente y con orden. Dios le bendiga. Wow, tremendo, tremendo. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí. Somos la iglesia, ¿verdad? Ministerios HD, Elohim Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, La Yuca de los Ríos. Mándale mía, mándale otro. Sácame. Ejército, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que se oiga tu pueblo diciendo, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Estamos conectados todavía. Ya estamos concluyendo, hemos concluido. Agradecemos a Dios de una manera muy especial por la vida tanto de Eloy como por la vida de nuestro hermano Jason. De verdad, le agradecemos un montón el que hayan tomado este tiempo para estar con nosotros. Estamos muy contentos de que usted estuvo ahí durante este estudio. Queremos saber si eso fue de edificación para su vida. Puedes escribirnos tanto a nuestro canal de YouTube, en Ministerios HD, Elohim Los Ríos, como también a nuestro enlace de Facebook. Por favor, puedes hacerlo, puedes ver estos cuatro estudios, va a decir 4 conferencias sobre este tan interesante tema en nuestro canal de YouTube. Te bendecimos de una manera muy especial. Te bendigo en el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 11:30 en nuestra congregación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches. Bye bye. Címbalo y trompeta sonaré, y con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor. Vamos, cántalo fuerte conmigo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo.